Buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos. Otra vez más, los saludo, hermana Carla, hermano Jorge, hermana Olga, hermano Emilio, y entre otros que estamos aquí. Para no extenderme más, pues hoy nos corresponde el estudio de la verdad presente. Este es un tema que, aunque nosotros siempre lo llamamos la verdad presente como título principal, se compone también de otros subtítulos, ¿ya? Que en este caso viene siendo el plan de salvación. Entonces hoy, pues, el hermano Ricardo como que tiene problemas con la conexión, pues vamos a estar aquí, o en mi caso también, como dijo la hermanita, vamos a estar de oyentes, porque me toca también hacer otras cosas, pero bueno, sin abandonar aquí donde estoy. Como les iba diciendo, el hermano Ricardo como que tiene problemas para conectarse, así que no es más, voy a agradecer a todo el personal que se conecta en YouTube, a los hermanos que nos están escuchando por allá. Eh, ya saben las reglas de aquí, que el que quiera decir algo tiene que levantar la mano. Hermano Jorge, le agradezco el micrófono, por favor, que lo tiene encendido. Gracias. Nuevamente, pues, les agradezco que cuando vayan a comentar levanten la mano y eso para tener un poco de orden en lo que se hace. Nuevamente, pues le damos las gracias por ver este contenido a las personas que lo ven y recordarles que este canal es para que ustedes se instruyan, para que ustedes tengan algo siempre que repasar, siempre que ver, y si les gusta, pues adelante, compártanlo, porque esto también, así como aprenden ustedes, también otros también tienen el derecho para también eh, aprender un poco más de la palabra de Dios. No siendo más, pues vamos, hermano Chedey, le cedo el espacio para que empiece con la oración respondiente. Y bueno, vamos a este estudio que se titula El plan de salvación. Empezamos. Gracias, hermano Jesús. Buenas tardes y gracias a los que nos siguen y escuchan todo esto para que algún día puedan dar el paso para el bautismo y gloria a Dios por todo ello y siempre el mérito será de Jesús. Gracias a todos vosotros. Pues nada, vamos a comenzar el estudio número 6 de los estudios bíblicos de la verdad presente, estudios básicos para el bautismo y vamos a tratar la lección, el estudio número 6, el plan de salvación, como dijo el hermano Jesús. Pues, antes de iniciar, como seres humanos débiles que somos y finitos, tenemos que pedir al alto y soberano Dios que nos unja, que nos envíe su Espíritu, que podamos recibir el Espíritu Santo y nos dé gracia de sabiduría, de conocimiento, de paciencia. Pues vamos a hacer una oración. Guardamos silencio, por favor. Amado Padre Celestial, santificado sea su nombre y pueda ayudarnos en todas nuestras calamidades y debilidades que tenemos en este mundo de sufrimiento, pero que pronto llegará a su fin, gracias a la segunda venida del Rey y Señor Jesús. Bendito sea, Señor, y con ansia esperamos ese momento en el 2031. Gracias por las bendiciones de hoy, porque nos da trabajo, nos da fuerza y salud. Gracias por todo ello, Señor, y ahora esta bendición tan necesaria de que podamos estudiar su palabra. Le pedimos que nos pueda dar su Santo Espíritu y pueda ayudarnos a que podamos tener una buena tarde y sea de su agrado. Le pedimos también pueda protegernos de todo mal y pueda enviarnos a sus ángeles para que ahuyente a los demonios, sean alejados. Gracias, Señor. Perdónenos por nuestros pecados y ayúdenos a alcanzar arrepentimiento suyo, Señor. Suyo es siempre el poder, la honra y la gloria y todo el amor de este mundo sea recibido para usted. Gracias en el santo nombre de su Hijo, el principio y el fin, el Mesías prometido Jesús. Amén.
Bueno, Amén. gracias a Dios que nos ha bendecido un día más de estudio y vamos a dar comienzo a este tema, el plan de la salvación, porque esto es algo que es muy necesario, el plan de la salvación. Y muchos se podían preguntar, bueno, ¿y era acaso necesario que se hiciese un plan? Pues sí, cuando en la eternidad, cuando Dios conoce todos los tiempos y en su gran providencia, Él contempla el final desde los momentos más lejanos de la eternidad, pues Dios sabía que en algún momento en el tiempo el ser humano, por desgracia, iba a pecar. Y entonces ya ahí tenía elaborado un plan para que pudiese haber un rescate y la raza humana pudiese tener una segunda oportunidad. Hoy vamos a tratar acerca de ello. Y en la introducción, sin más, nos está diciendo ya algo que es acerca de esto. Al violar la ley de Dios, ¿a qué se hace acreedor el transgresor? Pues vamos a ver lo que nos responda la Biblia. Sean bienvenidos todos para participar y también para eh, dar vuestras opiniones y leer también en algún momento cualquiera que pueda seguir la lectura desde su casa, pues bienvenido sea para que puedan participar, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera que quiera pueda levantar la mano. Muchas gracias, hermano. Pues vamos a intentar responder esta pregunta y lo haremos con la ayuda de la palabra de Dios. En Primera de Juan 3:4 es el primer versículo que tratamos y luego Romanos 6:23. Primera de Juan 3:4, pues agarremos nuestra Biblia por el Nuevo Testamento y en Primera de Juan, de las tres epístolas de Juan, pues en la primera de ellas, en el capítulo número 3, en el versículo número 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así de sencillo, con pocas palabras y muy claro. El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿a qué se hace acreedor el transgresor? Al Muerte. pecado, a cuando entra el pecado, a violar la ley, pues a ser condenado, a ser culpable. Veamos a ver Romanos también 6:23. Vale, aquí nos lo aclara. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos ahora que cuando infringimos la ley de Dios, cometemos pecado y por lo tanto nos hacemos acreedores de la muerte. Es el cobro que se hace ese, esa cruel razón, cosa, por llamarla de algún modo, que es el pecado. El comentario del hermano Yusef nos dice, el transgresor al que la Biblia llama pecador se hace acreedor, es decir, merecedor de la muerte eterna. Por lo tanto, la muerte no hubiera existido si no hubiese habido pecado. Y el pecado existe porque se violó la ley de Dios. Por lo tanto, nos encontramos con una serie de sucesos, de cosas, en el que el resultado es la muerte eterna. Es la segunda muerte. De ello hablaremos en temas más adelante. Hay un comentario también de la profetisa del Señor, Helena Godmund White, que es un comentario a tener muy en cuenta. Y si me permite el móvil, vamos a leerlo. Y nos dice, referente a Primera de Juan 3:4, cuando lleguemos, tardó un poco en buscar.
Jolín. Y ahora sí, perdón. Primera de Juan 3, 3, 6, 3, 4. Única definición de pecado. Atentos. El pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado. Sin la ley no puede haber transgresión. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de justicia es sumamente amplia. Prohíbe toda acción mala. Simple, sencillo y claro. Si no hubiera una ley, no habría pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, en el mundo que está lleno de pecados y de pecadores, es así porque hay una ley en vigencia. ¿Y qué ley podría ser esta que es en vigencia? La ley de tráfico, la ley de mercantil, la ley de, no sé, pues es la ley santa del Señor que se encuentra en Éxodo y que está recogida en 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra. La infracción de esa ley es pecado y el resultado del pecado es la muerte. Por lo tanto, ya tenemos contestada la primera pregunta. Vamos a pasar a la segunda. Vamos a mirar un momento una cosa, a ver si Romanos tenía también. Ah, pues mira, también tenemos en el comentario de Romanos. Aquí está, mira, en Romanos 6:23. Se oyó una voz en el cielo. La transgresión puso a todo el mundo en riesgo, bajo la sentencia de muerte, pero en el siglo se oyó una voz, pero en el cielo, perdón, se oyó una voz que decía, he encontrado un rescate. Aquí es donde entra en juego el plan de salvación. El ser humano peca, se aparta de Dios y queda condenado, se hace culpable. Pero cuando todo eso está en movimiento y ocurre, hay un abogado, hay un voluntario con mayúsculas, el cual se presenta y se da de sustituto por toda la raza humana. Es Jesús, es el Mesías prometido y él venció. Y de ello trataremos también más adelante. Gracias a Dios. A él se lo debemos todo. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en un apartado de este tema que trata sobre el amor eterno de Dios, ese amor del cual nosotros estamos disfrutando y del que no somos merecedores. Es algo que entenderemos en el cielo. Nos dice la segunda pregunta, que repito, si algún hermano quiere participar, pues de cuando en cuando miraré la mano, porque ahora no la estaba viendo. Vale, no veo manos. Dice, ¿en qué consiste la maravillosa forma en que Dios salvará al hombre? Una pregunta que implica mucho. Pues veamos a ver la respuesta que nos da la Biblia. Juan 3:16. Nuevo Testamento, los Evangelios. Y veamos a ver lo que nos dice el discípulo del amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es precioso. Vamos a repetirlo porque es algo
magníficos y son de los versículos que son muchas veces memorizados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Jesús a qué vino? A condenarnos, a decirnos lo culpables, lo pecadores que somos. Vino para que no nos perdiésemos, a rescatarnos, a salvarnos. ¿Cuánto amor hay en esto? Cuando el inocente viene a salvar a su enemigo, al que le ha hecho daño, al que lo ha asesinado. Nosotros, todos los humanos. Pues mira si hay amor ahí. Aquí cuando se refiere a hijo unigénito, hablamos en mayúsculas, porque no es cualquier hijo unigénito. Es el Hijo unigénito de Dios, que es Dios mismo, encarnado en la tierra, Jesús. Veamos el comentario del hermano Yusef. Consiste en que Dios, por amor al ser humano, al hombre, cuando la Biblia habla de hombre en muchos casos se refiere, perdón, buenas tardes a los hermanos que se están conectando. Estamos en el estudio bíblico de la verdad presente y estamos en la lección número 6. Buenas tardes, hermanos Ramón y Alicia. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenido. Bueno, Bienvenido. que la paz del Muchas Señor nos gracias. guíe y nos dirija en todo momento. Gracias, Gloria a así Él. sea. Amén. Amén. Pues continuando con la lectura de la pregunta número 2, nos dice el comentario del hermano Yusef. Consiste en que Dios, por amor al ser humano, acabamos de leer el versículo de Juan 3:16, nos dice que consiste en que Dios, por amor al ser humano, al hombre, cuando la Biblia habla de hombre en muchos casos se refiere a la mujer también, al ser humano en general, que somos hombres y mujeres. Claro, de manera genérica, pues es como, ahora no se me viene ningún ejemplo, pero es una palabra que implica, abarca tanto a lo que serían los hombres como las mujeres, ¿no? Cuando hablamos a veces de hombre en referencia a la raza humana. Dio a su Hijo unigénito para que el hombre creyendo y obedeciendo obtuviese la vida eterna. Y este es un punto muy importante también. Creyendo y obedeciendo. Este es un punto muy importante. ¿Se puede salvar sin creer? Bueno, si yo no creo en lo que estoy viviendo, pues entonces, ¿cómo me puedo salvar, no? Si es que yo no creo en nada de eso, yo creo en otras cosas. Entonces, ¿cómo me puedo salvar si es que no estoy creyendo en que me voy a salvar? Si no crees en tu salvación, en que te pueden salvar, ¿cómo te vas a salvar si tú mismo ni te lo crees? Suena algo extraño, pero en sí, la manera de actuar de Dios en el libre albedrío que nos dio, no existe lo que es el forzar. Dios no fuerza a nadie, sino por amor. Debe de ser nuestra actuación. Y la fe, el creer, requiere de ese amor. Y la obediencia difícilmente es seguir algo si no obedecemos. Buenas tardes, hermanos Aurora y Ricardo. Bienvenidos. Vamos a leer porque hay comentario de la hermana Elena G. de White, la profetisa del Señor, su sierva. Y si tenéis el comentario de Elena de White al alcance, estamos en Juan 3:16. Y si no, pues lo tengo yo por aquí más rápido, creo.
Me deja el móvil. Aquí está. La ciencia de la redención. Venga, veamos que no es muy largo. Atentos. El plan de la redención supera en mucho la comprensión de la mente humana. La gran condescendencia de Dios es un insondable misterio para nosotros. No puede comprenderse completamente la grandeza del plan de redención, ni la sabiduría infinita podía idear un plan que lo superara. O sea, este plan es exacto, perfecto y supremo. No existe ninguna otra alternativa, ni variable, ni posibilidad. Y sólo podía tener éxito revistiendo la divinidad con humanidad, convirtiéndose Cristo en hombre y sufriendo la ira que ha causado el pecado debido a la transgresión de la ley de Dios. Era la única manera. Si hubiera habido otra manera, por supuesto que Dios hubiese evitado que Cristo sufriera lo que sufrió. Era la única manera. Y el plan es perfecto. No hay otra forma. Y esta es la única ocasión. Jesús no va a volver otra vez a morir. Lo que ha sido hecho, hecho está, y así quedará por toda la eternidad. Gracias a Dios por ello. Por medio de este plan, el grande y terrible Dios puede ser justo y ser aún el que justifica a todo el que cree en Jesús y que lo recibe como a su Salvador personal. Estas son cosas que son difíciles de entender. ¿Cómo alguien que es justo y además juez puede ser a la vez misericordioso? Estos actos solo se pueden entender en Jesús, porque Él es Dios y a la vez Dios es juez. Por lo tanto, en Él radica tanto la justicia que ha sido impartida, como también la misericordia y el amor de ofrecer el perdón. Solo en Dios puede estar. Y como vimos antes, su amor es infinito. Esta es la ciencia celestial de la redención, de salvar al hombre de la ruina eterna, y sólo puede llevarse a cabo por la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad, por su triunfo sobre el pecado y la muerte. O sea, no hay ni santos, ni vírgenes, ni extraterrestres, ni seres queridos, ni familiares, ni todo lo que quieran. Ni hay piedras, ni estatuas, ni palos de madera, ni cartas, ni todo lo que quieran. Solo existe un mediador. Solo existe uno que fue crucificado. Solo existe un Salvador. En mayúsculas, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que murió y pagó con su sangre por todos nuestros pecados. Por los malos también, por los malos también. ¿Y entonces los malos se salvarán? No se salvarán. ¿Y por qué no se salvarán? Porque ellos no aceptaron al Salvador. Pero todas las inteligencias limitadas se frustran cuando tratan de examinar a fondo este plan. Claro, perdón. Hermana Alejandra, buenas tardes. Estamos haciendo los estudios bíblicos de la verdad presente y estamos en el estudio número 6. Pueden participar cuando quieran, hermanos, y acompañarnos con la lectura. Ahora mismo estamos en la pregunta número 2 y hemos empezado hace poquito. Muchas gracias. Sean bienvenidos.
Vamos a continuar. Estamos leyendo el comentario de Elena de White y nos habla de que cómo las personas que son cultas, inteligentes, pues muchas veces se sienten a lo mejor ansiosas, frustradas, como que no pueden comprender la, la verdad sobre el plan de salvación. Y es que mucha gente no lo sabe, pero la palabra de Dios es una palabra que está viva y es la palabra del mismo autor. O sea, Dios mismo nos habla a través de su palabra. Es un libro que es eterno, al igual que su autor. Y para comprenderla, debemos de pedirle al autor de ella que nos alcance a dar el conocimiento, la comprensión, el momento en el que yo puedo concentrarme para ello. Por eso muchas personas se saltan muchas cosas y tratan de intentar por sus medios, por sus fuerzas, por sus talentos, sus capacidades, alcanzar a comprender lo que no pueden comprender sin la ayuda de Dios y se sienten mal en ese aspecto. Esto sucede mucho en el mundo y así el mundo se llena muchas veces de maestros, pero solo hay un gran maestro y a él debemos ir como alumnos que somos. Somos seres inferiores. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Uno así podría decir, es tan grande que no me cabe en los brazos. Es tan grande que si me pongo a mirar, la vista no me llega. Es mucho más grande que eso. Si juntáramos, esto es un pensamiento que yo a veces he tenido, Dios me ha ayudado a llegar a esa conclusión, y es que si todo lo que existe en el universo, átomo por átomo, célula por célula, lo pusiéramos en una filita, así en una fila india, la suma de todo lo que existe en la realidad, nunca, nunca, jamás llegaría a poder acercarse ni siquiera a ese punto, ¿no? De Dios. Dios es tan superior que lo ha creado todo. Es imposible que la creación llegara algún día a asemejarse a su creador, porque eso rebajaría lo que sería el poder del que lo ha creado. Dios está por encima de todo lo que ha creado, de todo lo que existe, pero en un infinito que está súper lejos. Pues vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 3, del 17 al 19. Continuamos en el Nuevo Testamento. Hermano, Diga. el hermano Ramón levantó la mano desde hace rato. Ah, es que no lo veía porque tenía lo del comentario, perdón. Sí, adelante, hermano Ramón. Gracias, hermana Rosa. La cuestión es que en todo esto que estamos comentando y hablando, es cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo en los planteamientos y tal, pero las personas, por desgracia, todas, también yo, por desgracia, dejamos mucho que desear, porque, como dice la palabra, teniendo oídos no oímos y teniendo ojos no vemos. El Señor dice que el acercarse al Señor es el conocimiento y la sabiduría. Ciertamente, el que me ama tendrá largos años de vida, sabiduría, etc. Todos nosotros somos más bien perezosos, tardos para oír, dice la palabra, tardos para oír. Tardos para oír la palabra, obviamente, porque nuestro yo, que está bajo el pecado,
pues está adormecido, pero el Espíritu nos quiere avivar el fuego ese que hay en nosotros y levantarnos. Pero claro, la carne no quiere, el Espíritu sí, pero la carne no quiere. Y somos perezosos para escudriñar la palabra. Somos perezosos para acercarnos al Señor y adquirir sabiduría, conocimiento y darle la gloria que se merece el Señor. Todos nosotros tenemos, como dice la palabra, tenemos grandes deficiencias, pero tenemos que comprender, como bien decías ahora mismo, la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Maestro. El Señor es, o sea, indescriptible. La mente humana no alcanza a comprender la grandiosidad, ¿eh? La enorme grandiosidad del Señor. Más profundo que el mar es tu grande amor. El universo. Y el universo es, el hombre no puede calcular la inmensidad del espacio, del universo. No tiene capacidad mental, científica para medir. Hablamos de año luz y sabemos que cada año luz equivale a millones de kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Y el Señor rebasa todo eso. El Señor no tiene límites, no tiene fronteras. El Señor es Dios de dioses y Señor de señores. El Señor no tiene límite ninguno. Él es Dios. Él tiene el universo en la palma de su mano. Por ello, y ya terminando, por ello, yo sinceramente muchas veces me avergüenzo de mí mismo, porque realmente a veces soy muy perezoso para las cosas del Señor. Sí es cierto que tanto yo como todos nosotros como yo, el enemigo nos pone mil circunstancias para estorbarnos y no hacer aquello que quisiéramos. Queremos estudiar la palabra, queremos caminar con el Señor, pero surgen circunstancias adversas, duras, que nos distraen, que nos apartan de ese camino, de ese deseo. Pero en el Señor todo lo podemos. Yo últimamente estoy pasando duras circunstancias, como me imagino todos vosotros. Y el Señor lo sabe mejor que nosotros. Pero Él está con nosotros. Y como el Señor dice, terminando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Que el Señor sea glorificado y grandemente ensalzado, eternamente y para siempre. Amén. 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 Gracias, hermano Ramón. Sí, hay muchas cosas que se pueden decir. Lo importante y lo bueno es continuar adelante y no desanimarnos. Estamos en un mundo que es de pecado y es el planeta encantado, como decía Elena de Guay, y aquí pues difícilmente podemos esperar cosas buenas. Pero la alegría que tenemos es que cada vez va faltando menos para el 2031, así que aquí a este mundo le queda poca cosa. Por lo tanto, ánimo, tranquilos y a seguir adelante. Y los defectos y los errores que cometáis, tratad de intentar mejorar. Y la próxima vez, con la ayuda de Dios, pues saldrá mejor. Y no nos queda otra sino que soñar con que el cielo cada vez está más cerca. Así que, Maranata 2031. Bien, pues vamos a seguir con el estudio. Decíamos que íbamos a ver Efesios 3 del 17 al 19. Si nos deja el móvil. Dice, ya saben, hermanos, que si alguno quiere leer, puede levantar la mano, que esta vez ahora intentaré verlo más. Y muchas gracias por ello. Pues Si vamos a quieres leer. leo yo, Chedei.
Dale, dale. 3 del 17 al, Al vale, 19. al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados. Hola, estoy conectado. ¿Se cayó la eso? Sí, estás conectado, se te oye perfectamente, HD. Ah, no, porque no te oía, te dejé de escuchar. Digo, ay, ay, ay. Ah, no, no. Ah, pues No, vale, ya lo leíste entonces. Sí, lo he leído, sí. Vale, estupendo, perdona. Es que no lo oí. Nada, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que aquí toca todas las dimensiones, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Fíjense, con esto nos quiere decir que abarca todo, 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 todo. Esto es un amor que nos supera por todas partes. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Un amor que todo lo puede, todo lo puede. No hay ningún tipo de materia, ni dimensión, ni estado, ni cosas de esas que no pueda alcanzar. Lo único que no puede alcanzar es el forzar a nadie. Dios no va a obligar a nadie a que se salve. Y bueno, ojalá que se salven mucho. Gracias, hermano Emilio. Y vamos a ver el comentario del hermano Josep. El que quiera leer y que lo pueda hacer, que además, si quiere dar su opinión, lo puede dar también. Sí, hermana Rosa. sí. Para muchos Dios es castigador, cruel, asesino, pero si no se conoce el plan de salvación a fondo, puede dar esa impresión, pero nada más lejos de la realidad. La magnanimidad de Dios por el hombre que creó es tan enorme que excede a todo conocimiento humano. No podemos llegar a explicarlo y comprenderlo hasta que la relación con Él se intensifica y se hace familiar e íntima. Nos ama tanto que Jesús se dio voluntariamente para venir a morir por nosotros, para darnos la oportunidad de ser salvos eternamente. Así es, hermana Rosa. La verdad que esta es una de varias crueldades que tiene el pecado. Y es que al que es muy bueno con nosotros, al que es el que nos favorece, el que nos beneficia, al que es quien nos sustenta, y muchas cosas más podríamos seguir añadiendo y diciendo, pero a Él, que es Dios, es al último que buscamos, al último que tratamos de intentar eh, corresponder, agradecer, ¿por qué no? También obedecer. Es a Él, al último. Pero es el primero que en las cuestiones que cada vez que tenemos a lo mejor algo que nos interesa, es el primero que siempre vamos a recriminar, a reprochar. Ay, ¿y por qué esto que no sé qué, que no sé cuánto, que me está pasando a mí ahora? ¿Y tú que me haces esto? Ahora con los calores. Ay, ¿qué he hecho yo para que me des estos castigos de calores y no sé qué y no sé cuánto? Pero muchacho, fíjate que a ti no te falta el aire, ni, qué sé yo, el agua para beber que está limpita, o cuántas cosas podríamos decir, ¿verdad? Tu corazón late y no te quejas por eso, ¿verdad? ¿Y quién te crees que hace que el corazón te lata, que el agua todavía corra? Todo es obra de Dios. Dios está haciendo que no se hinchen a tirarse misiles unos a otros, los coreanos contra los americanos contra los cubanos contra no sé quién, porque todo el mundo tiene ganas de conflicto.
Pero quien está frenando todo esto es Dios, por amor todavía a su pueblo principalmente y a todos aquellos que tienen a lo mejor una oportunidad, porque Dios está llamando a las personas a que se salven aún en este tiempo ya del final. No quiere que las personas perezcan. Y es muy desconocido, la verdad. Es una crueldad el pecado lo que ha hecho. Y ahí está, con la ayuda de Dios, el privilegio que tenemos nosotros de poder ser colaboradores de Dios y de sus santos ángeles también, de que podamos coger y intentar ayudar a nuestros humanos, a nuestros iguales, a nuestros seres que habitamos en este mundo, de decirles, oye, mira, a mí me pasaba lo mismo que a ti, y yo no sabía, yo estaba equivocado, y en realidad Dios existe, y Él siempre nos ha estado ayudando, pero no teníamos ni idea, no lo sabíamos. Y ahora mira, tú tienes la oportunidad de darte cuenta y con la ayuda de Dios de cambiar. ¿Por qué? Porque esto se acaba, se termina, y Dios te quiere ofrecer una vida mejor para ti, aquella que tú siempre has soñado, pues todavía mucho mejor, imagínate. Y lo bueno que es Dios, no te da la vida que tú has estado viviendo con algunas cosas así, con algún extra. No, no, te da una vida todavía mucho más de lo que tú hayas soñado alguna vez en tu vida. Nos dice el hermano Giuseppe el comentario, para muchos Dios es castigador, como decía la hermana, cruel, asesino, pero si no se conoce el plan de salvación a fondo, puede dar esa impresión, pero nada más lejos de la realidad. La magnanimidad de Dios por el hombre que creó es tan enorme que excede a todo conocimiento humano. No podemos llegar a explicarlo y comprenderlo hasta que la relación con Él se intensifica y se hace familiar e íntima. Nos ama tanto que Jesús se dio voluntariamente para venir a morir por nosotros, voluntariamente, para darnos la oportunidad, perdón, de ser salvos eternamente. Lo hizo voluntariamente, no tenía ninguna obligación, no estaba recibiendo soborno, no fue un chantaje, no tenía ninguna pérdida ni ninguna deuda. Lo hizo porque quiso. Mejor aún, lo hizo porque nos amó. ¿Desde cuándo existe este plan de salvación revelado en la Biblia? Claro, este plan tiene que comenzar, o sea, ser creado en algún momento, ¿no? Veamos a ver qué nos responde la Biblia. Hermana Luzmila, ¿o no? Pues veamos Romanos 16 del 25 al 27. Yo no sé si estaba la mano de la hermana Rosa todavía subida de antes o si la levantó ahora, pero el hermano Ramón sí. Digan, Hola. hermano. Hermano Ramón, diga. Sí, sí, vamos a ver. No, perdón, lo que yo ahora, con referencia a lo anteriormente comentado, que acabas de hablar, de comentar tú sobre el amor del Señor, es algo que o sea, sobrepasa, como bien dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Él, el Creador, el Dios eterno, el Todopoderoso, viendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra impotencia, Él se compadeció de todos y cada uno de nosotros, incluso de aquellos que Él sabía que por desgracia son la mayoría. Y Él se sacrificó por todos, para que todos tengan las mismas oportunidades,
para salvar a todo aquel que quiera ir a Él, que lo acepte. Como yo comentaba no hace mucho con una persona, que Dios no hace acepción de personas, y lo dice la palabra. Él murió por todos, pero no todos serán salvos. Serán salvos aquellos que realmente le quieran y quieran ser salvos, porque quieren amar a Dios de todas las cosas y ven que en este mundo ven la desproporción, el antiamor, digámoslo así, ¿no? La hipocresía, el cinismo, la desfachatez que tiene el ser humano, como hacemos, como se dice, una cara por delante y otra tenemos por detrás, ¿no? O sea, tenemos una doble cara, ¿no? Una doble personalidad. Obviamente, la que quiere glorificar a Dios, pero también la que prefiere obedecer al pecado. Entonces, ¿a quién obedezco yo? ¿A quién quiero yo hacer caso? ¿Eh? Le decía a una persona que, bueno, él es de la iglesia evangélica de Filadelfia, ¿no? Un gitanillo y tal aquí. Y le comentaba, ¿no? Que el amor de Dios, o sea, no tiene medida, efectivamente dice la palabra, que no hay, el hombre no alcanza a medir y nosotros no podemos, incluso aunque viviésemos una eternidad y como dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y es que eso es así, por desgracia es así, o por suerte, según se mide, nada podemos hacer. Y que el mérito no está en nosotros, el mérito no está en nosotros, si nos salvamos, los que nos salvamos, sino en aquellos que en confianza, y como decía la palabra, porque es necesario, o sea, como dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si lo buscamos de todo corazón, el Señor, Él está dispuesto a borrar nuestros pecados con su sangre inmaculada y a darnos la vida y vida en abundancia, la vida eterna. Esa es la grandiosidad de Dios, que Él olvida y Él dice que nunca más echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Oh, qué grandioso Dios y Señor tenemos. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Bendito sea Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Amén. Gracias, hermano Ramón. Y ahora la hermana Rosa tenía la mano levantada, pero la bajó otra vez. Y Es que quería leer. vale, pues ahora lea usted, hermana, Romanos 16, 25, pero antes el hermano Emilio, vamos a dar paso al hermano Emilio que tiene la mano levantada. Sí, con respecto a lo que estaba comentando Ramón, quería leer Isaías 18. Venid Adelante. luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Pues muy acertado, hermano Emilio. Gracias por ello. Y es que es así, muchas pueden ser nuestras culpas, nuestras torpezas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, en definitiva, nuestros pecados, que recordemos que es infracción de la ley. Pues cualquier cantidad de pecados que hay en este mundo quedan como la lana de blanca, como el agua transparente, limpia y pura, porque claro, por poner otro ejemplo, ¿no? Porque ya el de la blanca lana ya es suficiente, pero quiere decir que los pecados serían convertidos en algo puro como si no hubieran estado, no porque en realidad hubiesen desaparecido, sino porque Cristo antepone su justicia, nos justifica
siendo nosotros aún pecadores, en que podamos ser justos. Y el Padre nos salva, nos ve como justos, nos imparte su justicia. Entonces, ahí es en ese momento en el que ya no nos ve como un asesino, como un criminal, porque somos culpables, estamos condenados, sino ahora ya nos ve con la justicia de Jesús como salvos. Y eso solo lo hace Él por gracia, porque Él es bueno, no porque nosotros lo valgamos. Gracias a Dios. Gracias, hermanos Emilio y Ramón. Y hermana Rosa, es su turno. Romanos 16, 25 al 27. Dice, ya el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el 27 dice, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues fijaros aquí que hay un punto que, aunque no se ha dicho la palabra, no se ha nombrado acerca del destino, pero claro, en este caso, en la lectura, cuando se nos habla de la revelación de un misterio que ha estado oculto por tiempos eternos, ¿no? Ese misterio, pues puede inducir a muchas personas a decir, oh, pero entonces ya las cosas están eh, escritas, plasmadas, dichas, lo que va a pasar, no se puede evitar. Bueno, veréis, lo que es el destino, que muchas veces se nombra eso en la novela, en la ciencia ficción, en el cine, pues eso es algo que en realidad existe, es así, pero es para Dios. El destino de las cosas está ya anunciado, está dicho, está visto en la providencia de Dios para Él. Él lo conoce, Él conoce el futuro, Él conoce todos los tiempos, pero en la creación no. En nosotros, Dios lo sabe, pero nosotros podemos decidir y nuestra elección que nosotros hagamos sí que tiene un cambio de hacia una realidad o hacia otra. Me explico. Una persona puede tener en un momento dado el decidir, me decanto por el deporte y la salud o me hago fumador. Esa decisión para el ser humano cambiará el resto de sus días, el futuro. Para Dios ya está. Él sabe cuál es la decisión que vamos a tomar, pero el ser humano no. Para él es algo nuevo y desconocido. Entonces, en él está el poder de decidir y de elegir una realidad o otra, u otra. Entonces, esas cosas para nosotros no están decididas. Se basan en nuestras elecciones, nuestras preferencias. Y eso está dentro del plan de salvación y del libre albedrío de Dios que nos dio. ¿De acuerdo? El comentario del hermano Josep nos dice, este plan fue ideado desde los tiempos eternos. Se manifestó cuando entró el pecado en el mundo a causa de la desobediencia de Adán, para que los seres humanos obedezcan a la fe y se salven. Como acabábamos de leer en la palabra de Dios, el pecado era un misterio que fue revelado. Por lo tanto, era desconocido, estaba oculto. Y entonces es en marcha cuando se pone una vez entra el pecado. Ahí es cuando se pone en funcionamiento, cuando comienza ese plan de salvación. Mientras tanto, solo tenían conocimiento de él Dios, pero ya existía ese plan, solo que se ejecuta, se activa cuando se comete el pecado.
Por lo tanto, la pregunta nos hablaba de el, el tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo existe? Desde toda la eternidad. Desde siempre ellos trazaron ese plan, ya lo sabían, ya tenían claro que iba a aparecer el pecado y que la raza humana iba a caer. Y gracias a Dios por ello, porque ¿qué hubiese sido de nosotros? Presos de un ser tirano, dictador, cruel, caprichoso, todas las cosas que quieran decir, pero que por desgracia son negativas y que el único interés suyo era hacernos daño y exaltarse, recibir el homenaje. Pues hubiese sido la peor de las peores, de las crueldades. Y gracias a Dios que eso no pasó, porque Dios se ofreció. Gracias a Él. Bueno, aquí entraríamos en un apartado nuevo dentro de este tema que nos dice la gran misión de Jesús. ¿A qué vino el Hijo del Hombre, que es el título preferido de Jesús en la Biblia? Recordemos que se escribe con mayúsculas. ¿De acuerdo? Pues el Supremo, el Soberano, el Creador y Redentor de todo lo que existe, pues de todo lo bueno, pues es en mayúsculas cuando nos referimos a Él. No hablamos de un ser igual a nosotros, sino superior en todo. Nos lleva a el versículo de Lucas 19:10. ¿Hay algún hermano? Hermana Luz, que antes tuvo problemas. Buenas tardes. Estamos haciendo... Buenas tardes. Sí, no es que me había descargado, entonces estaba en esa sí. No me cogía. Gracias, más. Gracias a Dios que pudo entrar. Pues bienvenida y bueno, estamos en el estudio bíblico de la verdad presente, que estamos por la hora ya casi acabando, pero continuaremos para el próximo día. Hemos ¿Ya estado están tratando, acabando? sí, Bueno, qué pena. hemos tratado algunos temas del plan de salvación y ahora íbamos a empezar a tratar la gran misión de Jesús. Así que quédese por este momento que vamos a ver esta pregunta que es muy interesante. Nos dice, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Que es el título preferido de Jesús en la Biblia. Esto puede ser muy desconocido para las personas, pero a Jesús en la Biblia, pues en repetidas ocasiones se le nombra como el Hijo del Hombre. Pues veamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lucas 19:10. Si alguien se anima, si usted, hermana Luz, se anima también, pues si lo quieren leer, gracias, hermanos, y puedan levantar la mano. Hermana Rosa, venga. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es hermoso, ¿eh? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y qué fue lo que se perdió? Pues lo que se perdió ha sido tú y el resto de todos los seres humanos. Estábamos perdidos, pero no perdidos como el que está en un centro comercial y no sabe dónde aparcó el coche o por dónde se va a la salida. No es un factor de orientación. Perdidos como raza existente. Íbamos a desaparecer del plano de la existencia. Pues sí, pero, ¿eh? ¿Y por una manzana? ¿Tanto? No, señores, no es por una manzana, por un fruto, por lo que quiera. Ahí, en todo ese acto cometido, fueron violadas la totalidad de lo que serían los mandatos de Dios. Es un acto muy grave. Conllevó lo que era la separación de la creación sobre su creador. El lazo que los unía fue roto y la raza humana quedó
a merced de un nuevo amo, de un nuevo señor con minúscula, Satanás. Satanás se convirtió en el dueño de todo este planeta, no, pero sí de la raza humana, que fue la que pecó. Pero gracias a Dios que hubo un sustituto, hubo alguien que iba a reemplazarnos a nosotros, que iba a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y ese fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre con mayúscula, Jesús. Nos dice el hermano Yusef, vino a buscar y a salvar a los seres humanos que se habían perdido a causa de la transgresión del pecado. Y muchos dirán, pero si yo no pequé, hay muchas cosas que desconocemos, principalmente porque la palabra de Dios es desconocida para nosotros. Y aun cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no la comprendemos como antes habíamos visto. La ley de Dios está en vigencia, por lo tanto existe una cosa que se llama pecado, porque es infracción de la ley. Por lo tanto, si no hubiese una infracción de una ley, no habría pecado. Por lo tanto, si el término pecadores y pecado está en la actualidad, es evidente de que hay una ley que está siendo violada. Y esa ley es la ley de Dios que se encuentra resumido en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. El hombre perdió su inocencia, su lugar edénico y la vida eterna en consecuencia. Esto también es desconocido para las personas. El pecado no existía. Los humanos vivían en santidad, estaban al alcance de la perfección, ya eran puros en ese momento. Durante 33 años y medio se vivió así. El Edén existió y existe todavía. Es verdaderamente un paraíso y regresará a la tierra porque se encuentra en el cielo. Y la vida eterna era algo también que estaba a nuestro alcance, el vivir por siempre. Todo eso se perdió por causa del pecado y lo que entró, como vimos antes, que es la paga de lo que nos hacemos nosotros acreedores, es del pecado y el resultado es la muerte. Por lo tanto, tenemos que acudir a la vida, al que nos da la vida y vida en abundancia. Y ese solo es Dios. Toda vida emana de Él. Él es la fuente de ella. Y es el único que nos puede dar la vida eterna. Para nada existen cremas ni cosméticos que te alargan la vida, ni cosas de esas. Ni tampoco existen mejillones, ni almejas, ni ostras que tienen el elixir de nada. Solo Dios puede dar la vida eterna, la inmortalidad. Y eso solo a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Recuerden esto, porque ese es su verdadero pueblo. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a rescatarlo para devolverle la oportunidad de salvación. No vino ninguna virgen, ningún extraterrestre, ningún santo, ningún familiar, ni ningún unicornio, ni ningún fénix, ni ningún escarabajo, ni ningún nada, ni ninguna madera, ni ninguna piedra. Fue Jesús, el único que murió, el único que dio su sangre por expiación del pecado. Él y nadie más. Es así de sencillo. Y hasta aquí hemos terminado esta parte del estudio que continuaremos, si Dios quiere, cuando lo diga el Señor.
Espero que hayan tenido una buena semana y en breve comenzaremos el día de preparación para el Santo Sábado de Dios. Que todos tengan un buen descanso y un buen final de la semana. Que estos estudios sirvan para mucho y para hacer el bien a los demás. Y Dios os bendiga mucho, hermanos. Un grandísimo abrazo y vamos a terminar con una oración. ¿Alguno Amén. quiere? ¿Alguno quiere? Yo podría elevarla, hermanito. Vine a almorzar, así que voy a aprovechar a tener mi corta Pues participación. Ya, muy oremos, bienvenida. oremos, hermanos. Amantísimo Padre, Señor nuestro, acá estamos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole por este hermoso estudio que hemos estudiado o que se ha presentado el día de hoy. Gracias a nuestros hermanos de allá de España que se organizan para que estos estudios puedan llevarse toda la semana. Gracias, Señor, por este alimento. Gracias por recordarnos y enseñarnos a su vez lo grande y todo lo que implica el plan de salvación, el amor que no podemos llegar a entender que tiene usted hacia la humanidad, hacia nosotros como raza caída, Señor. Gracias, Padre, porque nos has demostrado una vez más que siempre, en todo momento, has pensado en nosotros y nunca has desamparado a, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en todo el planeta Tierra, en todas las edades, Señor. Gracias, mi Dios, porque ya se aproximan también las horas del día de preparación, pidiéndote también conjuntamente con mis hermanos que nos guardes a todos, que tu protección, Señor, esté en todo momento, que nos des serenidad, que nos des confianza, fe, amor, para continuar adelante llevando esta obra. Y, Señor, provee lo necesario para tu pueblo. Usted más que nadie conoce las necesidades de cada uno de nosotros en los distintos lugares del planeta Tierra. Así que sea usted con cada uno de ellos y de todos en general. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo le agradecemos todas estas cosas con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Gracias, hermano. Dios me los bendiga. Qué pena Amén. entrar. Amén. Amén. Ahora, hermanita, Un gran muchísimas abrazo, gracias. Dios me los hermano. bendiga a todos. Dios bendiga mucho y Chao. Maranata 2031. Jesús Maranata regresa. Amén. 2031. Gloria a Dios. Dios me los Feliz día de bendiga. Abrazo, preparación, hermanos. hermano. Bien Bendiciones. para todos de preparación, los de España, que nosotros nos toca mañana.